Con el lanzamiento de iOS 17, Apple agregó un par de funciones nuevas a CarPlay, que es algo que yo uso todos los días y desde que lo tengo no puedo vivir sin él. Vamos a ver todo lo que agregaron con iOS 17 y un par de tips y trucos adicionales. Primero, es importante entender que CarPlay funciona desde tu iPhone. Tu carro no se tiene que actualizar y no tiene nada que ver. Si tú actualizas tu iPhone a iOS 17, automáticamente vas a ver estas cosas nuevas cuando estés en tu auto con CarPlay. El primer cambio fue el diseño de Siri y cómo muestra opciones. Es algo sutil, pero se aprecia muchísimo. Ahora cuando hablas con Siri y tienes diferentes opciones, como por ejemplo cuando vas a mandar un mensaje, están estos nuevos botones grandes y claros para poder interactuar con el touch y es mucho más fácil que antes. Estos nuevos botones grandotes se aprecian, especialmente cuando vas manejando. Y también me encanta que ahora cuando le dices a Siri que mande un mensaje, no se va directamente a iMessage, detecta si normalmente usas WhatsApp y te ofrece mandar el mensaje a través de WhatsApp primero. Contestar mensajes por WhatsApp en CarPlay siento que está infravalorado y no mucha gente lo utiliza, ya que te acostumbras, es rápido, sencillo y más importante que eso, mucho más seguro. Solo tienes que decir, mándale un mensaje a Carlos que ahorita llego y ya. Después, también es importante saber si entramos a la configuración dentro de la sección de Siri, tenemos una nueva opción de mostrar apps detrás de Siri. Esto es para que no se ponga borroso toda la interfase cuando estás hablando con Siri. Está mucho mejor tener esto prendido, en mi opinión. Ahora, probablemente lo más importante es que tenemos SharePlay por primera vez en Apple CarPlay. Si estás escuchando Apple Music, está este nuevo botón de SharePlay en la parte de arriba. Al tocarlo, aparece este código de QR y ahora otras personas pueden escanear el código y entrar a controlar la música, cambiar canciones, escoger playlist, agregar una a la lista. Pueden hacer básicamente todo. Está increíble para ya no estar prestando tu teléfono cuando alguien más le quiere mover a la música y funciona súper bien. Toda la interfase y donde sea que estés está muy bien señalado de quién es la música y quién tiene acceso a controlarla. Si tú eres el del iPhone principal que está conectado, ahí mismo te avisa los nombres de las personas que están conectadas y las puedes sacar en cualquier momento si quieres. También me encanta que el logotipo de CarPlay ahora sale en la app de música, en AirPlay, en muchísimos lados y se ve demasiado cool. Hasta en el teléfono que está controlando la música me encanta que sale algo así como conectado al auto de Adrián. Toda la experiencia está demasiado fluida, intuitiva, está muy bien implementado SharePlay en CarPlay. Pero lo mejor es que la persona que está escaneando para entrar a controlar la música no necesita una suscripción de Apple Music para poder controlarlo. Entonces, básicamente cualquier persona que tenga un iPhone que pueda correr iOS 17 puede aprovechar SharePlay. Intenté en Android y no funcionó, que está lógico porque SharePlay es algo de Apple, pero lo que está súper curioso es que en la app de Android de Apple Music no funcionó, pero si entras con esa misma liga del código de QR en un navegador, sí funciona. Entonces, ahí hay un pequeño hack. Si tienes un amigo con Android, copia la liga del código de QR cuando lo escaneas y ponla en el navegador. No entres a la app de Apple Music y ahí sí te permite controlar la música desde un Android. Fácil, esto de SharePlay es lo mejor que agregaron, pero hay un par de cositas interesantes también. En Apple Maps, ahora con iOS 17, hay soporte para cargadores eléctricos con información en tiempo real sobre si están disponibles espacios o no. Los únicos que yo encontré en Monterrey fueron cargadores de Tesla, pero está muy cool que te indica que tiene 8 espacios o 6 espacios y supuestamente te avisa en tiempo real si esos espacios están ocupados. Yo no vi que ninguno esté ocupado, no sé si nada más está funcionando en Estados Unidos o estos cargadores eléctricos específicamente que yo tengo no tienen esa función. Pero en teoría, y me imagino que en Estados Unidos sí, porque allá todo funciona mucho mejor, te dice cuántos espacios están disponibles en las estaciones de carga eléctrica, que si tienes un auto eléctrico es información súper importante. También en Apple Maps es importante notar que ya funciona descargar mapas y tiene soporte para CarPlay en iOS 17. Entonces puedes entrar a mapas en tu iPhone y descargar alguna zona que frecuentas mucho y aunque no tengas conexión al internet en el futuro, vas a poder navegar toda esa zona utilizando Apple Maps en CarPlay, que está súper útil. Es algo que ya existía en Google Maps y francamente yo sigo utilizando Google Maps, pero cada vez me va gustando un poquito más Apple Maps. Han ido agregando cosas así interesantes y útiles, como por ejemplo, si escojo una ruta en Apple Maps y estoy conduciendo, aparece un botón de compartir llegada. Yo puedo escoger aquí a mi esposa Viviana y le manda un mensaje automáticamente con mi hora exacta para llegar al destino. Ese tipo de cositas
poco a poco me están animando un poquito más hacia Apple Maps. Pero todavía no están ahí. Después tenemos que hablar del futuro de CarPlay. Apple anunció una segunda generación, una renovación de CarPlay con iOS 17 que en ciertos carros va a tomar control de todas las pantallas, no solo la pantalla de entretenimiento, y aparte va a tener acceso a información del carro como velocidad, gasolina, batería, luces y hasta poder controlar el clima del carro directamente a través de CarPlay. Toda la interfaz se ve increíble con los wallpapers y también hay unos nuevos widgets, por ejemplo como del calendario y otros. Se ve increíble y esto viene a finales del 2023, que es prácticamente ya o muy pronto. No hay información oficial, pero parece ser que Lincoln va a ser una de las primeras marcas en recibir esta nueva generación de CarPlay, pero también ya se confirmó por adelantado que va a venir en el futuro a Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Honda, Porsche, Nissan, Jaguar, Acura, Polestar, Infiniti y Renault. Esto según la limitada información que encontré en internet, pero no hay nada oficial. Si entras a la página de Apple CarPlay oficial, dice que los anuncios de los vehículos compatibles va a venir a finales del 2023. Pero siendo realista, apenas van a anunciar los vehículos ahorita de toda esta segunda generación de CarPlay y seguramente van a ser puros autos del 2023 en adelante, y de aquí a que llegue a otras marcas y de aquí que llegue a México y otros países, yo creo que falta un muy buen rato para poderlo ver en todos lados. Yo creo que al menos un año o año y medio para verlo adoptado en toda la industria automotriz, pero está súper emocionante esto de la siguiente generación de CarPlay. Ya que salga voy a intentar conseguir un vehículo que lo tenga para hacer un video. Ahora, no me quería ir sin dejarlos con unos tips básicos de CarPlay por si no los conocían. Desde el iPhone puedes entrar en configuración, general, irte a la sección de CarPlay y aquí escoger tu auto. El mío se llama Santos y aquí dentro puedes organizar las apps o quitar apps que te están estorbando. Como por ejemplo Apple Music, yo no lo uso, entonces lo puedo quitar para que no me estorbe, y WhatsApp, que sí uso bastante, lo puedo arrastrar hasta la primera página. En la configuración de CarPlay está el Driving Focus, que automáticamente cuando entra y detecta el CarPlay cambia el modo de enfoque del iPhone a conducir. Tú lo puedes personalizar en el iPhone para bloquear ciertas notificaciones o aplicaciones y tener más cuidado al conducir si es que quieres estar un poco más seguro en las carreteras. Puedes tomar capturas de pantalla. Si tomas una captura en tu iPhone va a aparecer automáticamente también la pantalla de CarPlay en tu carrete. Puedes usar Oye Siri para invocar el asistente, pero también puedes dejar picado en la esquina donde está el menú y aquí un par de segundos y aparece Siri también sin tener que decir la palabra. Y no en todos los autos, pero en muchos, yo acabo de descubrir esto, si dejas picado un par de segundos en el botón en el volante de asistente, invocas a Siri. En mi caso, si yo le pico al botón de asistente en mi auto una vez, entra el asistente del automóvil, pero si le dejo picado un par de segundos, entra Siri, y está súper útil poder tener Siri directamente en el volante. Y me encantó el detallito que cuando cambias de modo de enfoque, puedes ver el enfoque que estás en la pantalla de CarPlay. Este tipo de atención al detalle es la razón por la que me encanta Apple. También en Google Maps o Apple Maps, si te estacionas, CarPlay se acuerda dónde te estacionaste, entonces puedes checar el mapa en el iPhone y te dice dónde está estacionado tu auto. A mí me ha salvado un par de veces esa función. Y si tienes otro buen truco para CarPlay, déjalo aquí abajo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos muy pronto. Peace.